Hola, ¿cómo están? Hoy es un día, especial, un día bonito para mí. Hoy, que es lunes 13 de noviembre de 2023, estoy cumpliendo 40 años en la tele. Y para celebrarlos, por supuesto, iré esta noche a hacer mi programa de televisión. Y no haré un programa especial de aniversario. Haré un programa normal, repasando las noticias del día y comentando muy al pasar que hoy se cumplen largos e improbables 40 años haciendo televisión. Lo digo y me sorprendo, lo digo y no me lo creo. Todo comenzó un 13 de noviembre, era domingo, de 1983. Y yo tenía 18 años. Me había hecho conocido en Lima porque publicaba todos los días en un periódico, el diario La Prensa, un periódico conservador de derechas, una columna política muy punzante, muy ácida, titulada Banderillas. Y desde esa columna, me permitía incordiar un poco a los políticos, en particular a los de izquierda, ¿no? Ya entonces yo me consideraba un joven de derechas liberales, pero no todavía libertinas, eso vendría mucho después. Entonces el dueño del canal de televisión que me dio mi primera oportunidad, el canal era Canal 5 de Lima, Panamericana, el dueño, don Genaro Delgado Parker, que en paz descanse, que fue mi padrino, que me inauguró en la tele. Siempre estaré en deuda contigo, Genaro. Espero que estés en un lugar mejor. Te recuerdo con profundo cariño. Genaro me llamó al periódico y me dijo: yo leo tu columna Banderillas, me gusta mucho y quiero que vengas a mi canal a hacer comentarios políticos. Y así me contrató. Era un día muy especial en el Perú, no era un día ordinario, era un día de elecciones, un domingo 13 de noviembre de 1983. No presidenciales, elecciones municipales, para elegir alcaldes. En aquella época todavía no había gobernadores en el Perú. Así que Genaro, el dueño del canal, y sus allegados, Carlos Paz Caferata, Julio Extremadoiro, Hugo Chauca, gran y querido amigo, me dijeron que yo iba a aparecer esporádicamente en un panel de comentaristas de jóvenes promesas. Entonces, a medida que avanzaba la transmisión por las elecciones, por supuesto entraban los reporteros, mostraban imágenes de los candidatos a la alcaldía votando. Los principales candidatos a la alcaldía de Lima eran Alfredo Barnechea, por el Partido Aprista, que perdió, y Alfonso Barrantes, que ganó, por la izquierda. Luego había un panel de comentaristas seniors, veteranos. Ellos hablaban más frecuentemente que nosotros, las jóvenes promesas. Y en el panel de las jóvenes promesas estábamos, si recuerdo bien, Francisco Tudela, que con el tiempo llegó a ser un canciller muy inteligente del dictador Fujimori. Francisco Tudela, un hombre muy culto, un erudito, que por supuesto le daba bríos al panel. Estaba Rodrigo Franco, a quien yo conocía desde niño, porque mi madre era muy amiga de su mamá. Y Rodrigo era muy cercano, muy amigo de Alan García, que 2 años después fue elegido presidente del Perú. Y a Rodrigo lo mataron los terroristas, cruel, salvajemente, en su casa en el campo.
emboscaron aquella casa en el campo una noche aciaga y Rodrigo salió a dar el pecho protegiendo a su familia y lo mataron. Gran tipo Rodrigo Franco, como sus hermanos, ¿no? Estaba también Carlos Spa, que entonces era un muy querido amigo mío del periódico, como no. Y estaba yo, y quizá alguien más, no sé si me olvido de alguien. Bueno, para mí fue una gran educación, un gran entrenamiento ese primer día en televisión. Primero porque era televisión en directo, ¿no? No había la posibilidad de grabar, editar y corregir un error. Lo que decías, así mismo salía. Luego porque no había teleprompter. Entonces cuando el anfitrión, el ancla de la transmisión, que era por ejemplo Humberto Martínez Morosini, gran figura de la televisión peruana, decía, y ahora los comentarios de Jaime Bailey. Bueno, yo tenía 2 o 3 minutos para hablar, pero no podía leer. Después he visto que muchos periodistas leen del teleprompter, ¿no? Que son líneas, palabras que van subiendo en la cámara misma, ¿no? Y da la impresión de que el busto parlante está improvisando, pero en realidad está leyendo. Bueno, pero yo entonces tenía una buena memoria, ahora ya mi memoria está muy venida menos, muy menoscabada, ¿no? Entonces había memorizado un montón de comentarios. Tenía 10, 12, 15 comentarios, cápsulas, ¿no? Cápsulas. Con dosis narcóticas, adictivas, para decir esto y lo otro, cuando me dieran la palabra, siempre tenía que estar preparado. Cuando nosotros los del panel de Jóvenes Promesas hablábamos, los del panel de los veteranos, entre los cuales estaban los hermanos Enrique y Francisco Chirino Soto, también me parece que estaba Arturo Salazar Larraín, y también estaban algunos otros, recuerdo a un señor Loli y a otros, me parece que estaba también Agustín Figueroa, no sé si estaba Guillermo Cortés Núñez o Manuel Dornelas, periodistas todos de gran reputación. Mientras nosotros, las Jóvenes Promesas, hablábamos, ellos se tomaban un traguito, un cafecito, o esta es la imagen que ha quedado en mi memoria arbitrariamente, comían pollo a la brasa, pero cogiendo las presas de pollo, el muslo y la pechuga con las manos. Así que esa era una imagen curiosa, ¿no? Yo hablando en televisión y mirando de soslayo por el rabillo del ojo y viendo a los hermanos Chirinos devorando unos pollos a la brasa. Así es la televisión. Lo más divertido es lo que no se ve, lo que está detrás de cámara, ¿no? Y así comenzó por así decirlo, mi carrera en la tele, ¿no? El dueño del canal, Genaro Delgado, quedó contento, me contrató. Nos hicieron unas pruebas a Spa y a mí. Creo que yo gané la prueba, entonces empecé a aparecer los domingos haciendo entrevistas políticas en Panorama y los lunes como panelista de un programa político haciendo preguntas en Pulso. Y así comenzó mi carrera, ¿no? Desde el comienzo y hasta ahora, 40 años después, he sido principalmente en la televisión un periodista de opinión y por consiguiente un periodista de opinión política, ¿no? Esto es lo que ha prevalecido o lo que más ha perdurado, ¿no? Mi mirada sobre la política, mis opiniones sobre la política, mis entrevistas a los políticos. Esto es lo que comencé haciendo el año 83, comentarios políticos, y esto es lo que sigo haciendo ahora, año 2023, comentarios políticos. También he hecho muchas entrevistas a políticos, ¿no es cierto? Presidentes, jefes de Estado, candidatos presidenciales, senadores, diputados y gente aún peor. Ahora ya no hago tantas entrevistas a políticos, muy rara vez, como últimamente en Buenos Aires, al candidato presidencial Milei, hago una entrevista. Solo la hago o la busco si de verdad me tienta, si de verdad despierta mi curiosidad periodística y si el político, digamos, está a la altura, ¿no? Bueno. Pero comencé con política y sigo con política, claro, y en el camino hice muchas cosas más, ¿no?
Por ejemplo, durante 5 años hice un programa en Santo Domingo, República Dominicana, sobre política internacional. No he vuelto a ver ese programa. ¿Cómo me encantaría tener una copia de ese programa? Duró 5 años. Me hizo súper conocido en República Dominicana, pero muy conocido. Y me hizo muy conocido en 3 otros países, Colombia, Ecuador y Costa Rica. Porque ese programa, llamado Planeta 3, se veía también en esos 3 países, Colombia, Ecuador y Costa Rica. Era un programa semanal de política internacional financiado por Washington. Entonces me pagaban súper bien para defender la causa de la libertad, de la democracia, del capitalismo, de los derechos humanos. En una época, estoy hablando de la segunda mitad de los 80, en la que el comunismo todavía avanzaba mucho en la región, sobre todo en Centroamérica, ¿no? Con los sandinistas que estaban en el poder, ¿no es cierto? Entonces, esa fue otra etapa, ¿no? La etapa de la política internacional en Santo Domingo. Después hubo un año muy importante en mi vida, que fue el año 90. Yo cumplí 25 años y ese año me mudé al Perú completamente e hice un programa todas las noches en Canal 4, apoyando resueltamente, con entusiasmo, con fervor militante, la candidatura presidencial de Vargas Llosa. Fue un programa político local, peruano, para apoyar a Vargas Llosa. Perdió Vargas Llosa, perdí yo a final de ese año. No obstante que el programa había sido muy exitoso, me retiré. Después comenzó una etapa que podríamos llamar mi etapa Quiero ser David Letterman. Hice 2 programas. ¿Qué hay de nuevo? Con público en estudio, con jeans, con zapatillas, con camisetas de Los Simpson. Y La Noche es Virgen. Esos programas los hice y tuvieron bastante éxito, de audiencia, de público, de auspiciadores, de todo. Eran otros tiempos, eran las épocas doradas de la tele. Los hice en Lima, principalmente, ¿no? En Lima. Y yo quería ser Letterman, pero un Letterman, claro, de bajo presupuesto, un Letterman tercermundista, ¿no? Un Letterman serie B. No lo logré, supongo que fracasé. Mi sueño era traer el Letterman aquí a Estados Unidos y hacer un late night aquí, en español, en Univisión y Telemundo. Nunca pude coronar ese sueño. Bueno, pero tuve mi época de Yo quiero ser David Letterman en el Perú y los programas fueron muy divertidos. Pero ya esa fue mi etapa de no quiero hacer periodismo político serio. Quiero divertirme, quiero despeinar a todo el mundo, quiero joder a todo el mundo, quiero hacer un programa circense, carnavalesco, festivo, eufórico, una locura. Entonces venían las vedettes, las reinas de belleza, los enanos, los personajes de la farándula, todo el mundo. Y nos divertíamos, y el público se divertía, y yo a veces corría y saltaba sobre el público. Una cosa de locos. Esa fue mi etapa que yo soy David Letterman. Después tuve una etapa, digamos, internacional, perdonen la inmodestia, que fue bastante exitosa, ¿no? Que fueron los años en que comencé a hacer televisión en serio aquí en Miami, ¿no? 2 años en Canal Sur, 2 años en CBS, esta fue mi época de gloria, y 2 años en Telemundo. Sur, CBS, Telemundo, 6 años en total. Esos años fueron los del triunfo internacional. Perdonen que despliegue mis plumas multicolores de pavo real, porque me hice famoso en casi toda América Latina. Primero con Sur, después sobre todo con CBS Telenoticias, que se veía desde Canadá hasta la Argentina. El único país donde no se veía era México, porque los Azcárraga no querían que ese canal se viera en los cables, en las parrillas mexicanas. Entonces me hice famoso en todos los países de América, incluyendo Canadá, donde me veían los hispanos, claro, pero no en México. Y después en Telemundo. Y esa fue mi etapa de entrevistador, ¿no? Entonces entrevisté a muchas celebridades, ¿no? Más que a políticos, que también a veces un poquito, ¿no? Sobre todo a celebridades.
Entonces entrevisté a Shakira, a Ricky Martin, a Enrique Iglesias, entrevisté a Bosé, a Calamaro, a Charly García, en fin, entrevisté a grandes personalidades, a Don Francisco, a Cristina, a Jorge Ramos, a Diego Torres, a Angie Cepeda, a Carlos Vives, en fin, a mucha gente, a casi todos los ricos y famosos del show business en español, ¿no? A casi todos. ¿Quién o quiénes me faltaron? Eso está más interesante, ¿no? No a quiénes entrevisté. Nunca entrevisté a Julio Iglesias papá, aunque entrevisté a Julio Iglesias hijo y a Enrique Iglesias hijo. Pero a Julio Iglesias papá no. Y en esta época internacional de Sur, CBS y Telemundo tampoco pude con Luis Miguel, nunca me dio la entrevista. Estos dos, ¿no? Después vino la etapa del francotirador. Y yo creo que ese fue el mejor programa de mi carrera, por lo menos en Perú. Y en el francotirador hacía las dos cosas, hacía opinión política, aunque en clave de humor, y hacía entrevistas, ¿no? Principalmente, como el programa lo hacíamos en un canal en Lima, el Canal 2, Frecuencia Latina, principalmente, claro, a políticos y a celebridades locales del Perú, ¿no? Pero también hice algunas entrevistas muy notables. Recuerdo en particular la de Sabina y recuerdo la de Serrat como puntos altos de esos años del francotirador, ¿no? Recuerdo mucho esas dos. Bueno, y recuerdo sobre todo, ya que vamos a hablar de las entrevistas, las que le hice a mi madre, ¿no? Una allá en el francotirador y una acá en Miami. Porque entonces mi última etapa ha sido esta, la de Mega, la etapa Mega. ¿Podemos llamarla así? La etapa Mega. La etapa Mega comenzó en 2006. Y entonces en 2 o 3 años, si sigo en Mega, y ahí vamos, dando la batalla, no me rindo, no tiro la toalla, vamos a cumplir, ojalá, ¿no? Ojalá llegue vivo, ojalá con el programa de pie, 20 años, que batiría todos mis récords. Ningún programa en ninguna ciudad, en ningún país me ha durado tanto tiempo como este programa aquí en Mega. Comenzó en 2006 y estamos terminando 2023, o sea que pronto voy a cumplir 18 años en ese programa, en ese canal, en ese horario, 9 de la noche, prime time. En Mega he hecho de todo, incluso me he peleado con el dueño y me han sacado del aire cuando lo empecé a insultar, el año 2007, 2008. He hecho de todo, ¿no? He hecho un montón de entrevistas, he hecho entrevistas más serias, políticas, he hecho entrevistas de confrontación, de hostilidad, de votar a mi invitado, he hecho entrevistas en clave de humor o humorísticas, risueñas, jodedoras, que no hemos hecho. Los viernes venía Silvia, ahora ya no, y ahora ya no trabajo los viernes. En Mega he hecho de todo. Ahora lo que hago es lo que más me gusta, que es repasar la actualidad, como si fuera un informativo, un telediario, pasar videos y comentarlos. Entonces es un programa de opinión política. Este es el programa que más me ha durado en mis 40 años de carrera, el que más me ha durado. El de Santo Domingo me duró 5 años, y después los de acá, ya dije, ¿no? Sur 2 años, CBS 2 años, Telemundo 2 años, carreras cortas, pero el francotirador duró bastante también, ¿no? Tuvo 2 temporadas, la que más duró 5 años, pero en Mega llevo 18 casi. Y entonces termino en una nota de celebración, o incluso, perdonen la inmodestia, de congratulación, porque ahora que he cumplido 40 años en la tele, hoy mismo que los he cumplido, me he premiado a mí mismo. ¿Cómo me he premiado? Ya no voy a trabajar los viernes, ese es mi premio. Ya llegué a los 40 años, no está tan mal, ¿no es cierto? No está tan mal. Hice programas en Estados Unidos y en el Perú principalmente, pero también en Argentina y en Chile, también en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en fin. Pero ahora quiero gradualmente ir haciendo menos tele y dedicarle más tiempo al escritor.
Entonces me hace muy feliz, yo sé que ustedes me conocen, me hace muy feliz hacer televisión en Mega, 9 de la noche, lunes a jueves, 4 días a la semana, y luego viernes, sábado y domingo, no tener que ir a la tele, no tener que maquillarme ni ponerme la corbata. Así que esa ha sido, digamos, mi celebración. Cumplo 40 años y le pido al canal, ya que me van a pagar menos porque la industria está en crisis, por favor déjenme descansar los viernes. Quiero agradecer con profunda emoción, cariño y gratitud a Silvia Núñez del Arco, que está detrás de cámaras, porque de estos 40 años, los últimos 15, ella ha estado en mi vida, los últimos 15, y en particular, estos últimos 13, viviendo aquí en Miami, ¿no es cierto? Y haciendo el programa para Mega, y ella acompañándome los viernes. Ahora ya ni ella va los viernes, ni yo voy los viernes, y los viernes es día de asueto, de descanso. ¿Me gustaría llegar a otra fecha así de aniversario? ¿Cómo no? Sí, si me dejan, me gustaría llegar a los 50 años, si me dejan. Yo no tengo apuro por retirarme, y en el canal me han dicho seguimos, y mientras haya audiencia, mientras haya el cariño del público, y mientras tenga salud y voz y alegría y entusiasmo, ahí estaré. O sea que son los primeros 40 años y quizá lo mejor está por venir. Y a ustedes que me han acompañado en esta larga y emocionante travesía, surcando el océano y arriesgando a veces la vida misma, gracias por acompañarme.